Este es un ejercicio de equilibrio de cuerpo rígido, es el video número 2 por Gabriel. Bueno, primero que todo, si observamos el diagrama, lo que podemos ver es una fuerza P, donde hay una mano que sujeta un mango, es decir, de ahí inicia el movimiento, por así decirlo. ¿Qué más observamos? Dos chumaceras, una A y una en B, que están alineadas, y una manivela. Entonces, esto es un sistema que probablemente hace alguna función en un mecanismo o algo por el estilo, ya que la manivela hace girar un eje y pone en funcionamiento un motor o un mecanismo. Entonces, seguramente en este lado de acá hay algún otro motor o pues el resto del sistema, lo cual no es relevante para este ejercicio. Bueno, ¿qué dice el ejercicio? ¿Qué nos está pidiendo? Una fuerza vertical de 80 libras actúa sobre la manivela, esta que está acá, tal como se muestra en la figura. Teniendo en cuenta que las chumaceras están alineadas correctamente y ejercen solo fuerzas de reacción, los momentos se pueden despreciar, determine la fuerza horizontal P de equilibrio que debe aplicarse al mango, lo que mencionaba al inicio, esta fuerza la tenemos que hallar, que claramente actúa sobre el eje horizontal X de forma negativa, ya que este sería positivo y este positivo estaría en contra del eje X. En segundo lugar, las componentes de la fuerza de reacción en la chumacera lisa A. Ojo aquí, cuando se refiere a chumacera lisa quiere decir que no está ejerciendo un empuje axial. Entonces, en el enunciado no nos dice esto, entonces como no nos dicen, uno asume que tiene las tres reacciones. Sin embargo, aquí en la pregunta dice que la chumacera lisa, entonces únicamente tiene dos reacciones. En tercer lugar, la magnitud de la fuerza de reacción en la chumacera B. Y por último lugar, ¿qué implicaría el que se aplicase una fuerza menor que 80 libras? Esta parte ya es un poco más analítica, no tanto de cálculos. Y bueno, este sería el diagrama de cuerpo libre para el sistema. Está la fuerza P, las dos reacciones en A, una en el eje Z y una en el eje X. No hay reacción en el eje Y, ya que en ella está el eje y es chumacera lisa. Hay que hacer énfasis en eso. Y en B también tenemos las tres reacciones, como en el enunciado no nos dice nada sobre la chumacera en B, de momento tenemos esas tres reacciones, sin embargo a lo largo del ejercicio vamos a comprobar cómo se comportan estas reacciones o si realmente hay una reacción que no deberíamos considerar en el diagrama de cuerpo libre. Y otra cosa importante es que aquí únicamente se están asumiendo las direcciones de las reacciones, no sabemos si BZ es positivo, si BY es positivo y si BX es positivo, al igual que AZ y AX, pues por convención los puse todas en el eje X, perdón, de manera positiva, y nombré a esta fuerza de 80 libras, fuerza 1. Con respecto al planteamiento del ejercicio, los pasos a seguir son, en primer lugar, debemos tener en cuenta que la sumatoria de momentos es igual a 0 en cada eje. Aquí lo puse, sumatoria de momentos es igual a 0, tanto en X, como en Y, como en Z. Y debemos hacer momento en A, yo escogí hacer momento en A, que es uno de los puntos donde más reacciones hay. Lo ideal sería hacerlo en A o en B, ya que hay dos o más reacciones. Y de esta forma vamos a despejar la fuerza P que nos piden al comienzo en el enunciado, ¿sí? Y las reacciones en B, tanto en el eje X como en el eje Y como en el eje Z. Y esto se hace utilizando determinantes. Debemos tener en cuenta luego la primera ley de Newton y el equilibrio de cuerpos rígidos, donde la sumatoria de fuerzas es igual a 0, y aplicar la condición de equilibrio para cada eje. Esto con el fin de hallar el resto de incógnitas faltantes, es decir, las reacciones en A. Estos serían los momentos generados en A con cada una de las determinantes. Pues aquí simplemente lo que se hace es hallar el momento para cada eje, desde el punto A hasta las otras fuerzas que serían P, F1 y B. Aquí es muy importante tener en cuenta los signos y que se toma la distancia desde el punto donde se está mirando el momento. Entonces desde A hasta el otro punto.
y estas serían los momentos en cada caso. Luego procederíamos a analizar cada uno de los momentos en cada eje. Aquí está la sumatoria de momentos por cada eje, simplemente se agruparon los momentos de la diapositiva anterior, I con I, J con J y K con K se iguala a 0, dan ecuaciones muy sencillas que de aquí podríamos despejar BZ, es decir, la reacción de B en el eje Z, P, que es la fuerza horizontal que mencionamos al inicio, y Bx. Entonces, el valor de Bx sería menos 35.7 libras, el de Bz sería 40 libras y el de P 100 libras. Aquí ya estaríamos respondiendo a la pregunta de la fuerza horizontal P de equilibrio que debe aplicarse al mango. Bueno, aquí el siguiente paso es aplicar sumatoria de fuerzas igual a 0 y sería sumatoria de fuerzas en X, AX más BX menos P igual a 0. En Y sería BY únicamente porque no hay más fuerzas. Y en Z sería F1 más AZ más BZ igual a 0. Al reemplazar, pues ya en la diapositiva anterior teníamos BZ y teníamos BX y P, ya podríamos hallar AX y AZ, que son las reacciones en A. Y aquí pudimos comprobar que BY sería 0, lo que mencionamos al inicio. Esta reacción no es necesaria en el sistema. Y BY sería igual a 0, no hay reacción. AX sería 135.7 libras y AZ sería 40 libras. Estas son las dos reacciones en A y estaríamos respondiendo a la segunda pregunta, las componentes de la fuerza de reacción en la chumacera lisa A. El tercer punto del ejercicio nos pide hallar la magnitud de la fuerza en la chumacera B. Como ya tenemos estas componentes, simplemente aplicamos la raíz cuadrada de menos 35.7 en X más 40 en K, es decir, en el eje Z, al cuadrado, y esta sería la magnitud de esa reacción. El cuarto punto del ejercicio nos dice ¿qué implicaría el que se aplicase una fuerza menor que 80 libras? Pues si se consideran las reacciones halladas anteriormente, es decir, las de A y las de B, no habría un equilibrio de fuerzas y habría una resultante positiva en el eje Z, y esto no sería, digamos, posible en este sistema. Por lo que a nivel práctico las reacciones de las chumaceras tomarían un valor por debajo de 40 libras en AZ y por debajo de 40 libras en BZ para mantener el equilibrio. Claramente estas chumaceras deben tener como un margen donde puedan resistir hasta cierta cantidad de fuerza, pero si se disminuye un poco esa cantidad de 80 libras, realmente no cambiaría pues como el efecto que tengan las chumaceras, por lo que mantendría el equilibrio correctamente. Y por último, ya teniendo los valores reales de cada una de las reacciones y su dirección, este sería el diagrama de cuerpo libre, tal cual como deberían ir estos vectores. Entonces, Bx pasaría a ser negativo y se cancelaría la reacción que hay en BY, y eso sería pues el cambio principal en el diagrama. De resto, P mantendría esta dirección negativa y AZ positiva y AX positiva. Para concluir, la fuerza horizontal P de equilibrio que se le debe aplicar al mango es de 100 libras, y aquí lo puse como valor absoluto, ya que realmente la dirección sería negativa. En segundo lugar, las componentes de la fuerza de reacción en la chumacera lisa A son 137.7 en X y 40 en Z. En tercer lugar, la magnitud de la fuerza de reacción en la chumacera B es de 53.6 libras
Por último, una fuerza menor a 80 libras en el eje Z generaría un desequilibrio en el sistema. Aún así, en la práctica, las reacciones de las chumaceras tenían un valor menor para equilibrar el sistema.